Bueno, resumen de la clase 3, ejercicio de la ley de Coulomb. Tenemos dos esferitas cargadas positivamente, la misma carga. Ese ángulo es pequeño, están suspendidas por un hilo de seda con una longitud L. ¿Ya? Hay que saber la distancia, sabiendo que este ángulo es pequeño, muy pequeño, ¿ya? Y vamos a demostrar que la distancia es esa expresión algebraica. Y después en el B, si una de las esferas se neutraliza, queremos saber cuál es la distancia que queda. Ya, para eso primero colocamos el sistema de referencia en esta carga, o sea, colocamos una coordenada X, una coordenada Y, y lo ahí con color violeta o morado es la línea de acción. Nos recordamos de la ley de Coulomb, que dice que la fuerza eléctrica, ya vamos a ver de ese vector, la magnitud, vean que no está la flecha, es cuánto mide el tamaño de este vector, es Q cuadrado, ¿ya? Por K, por una constante que va fija, por la distancia al cuadrado, o dividida por la distancia al cuadrado, ¿ya? Donde K es 1 partido por 4 pi, el número pi que estuvo de su día 3,14 y infinitos decimales, y epsilon 0, que era la permitividad en el vacío. Ya, algo importante, es un sistema que está en equilibrio. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la suma de sus fuerzas en esa pelotita cargada es cero. ¿Ya? Esa es la suma de las fuerzas. Ya puede ser un equilibrio dinámico o un equilibrio en reposo. ¿Ya? Se anula la fuerza. Eso significa que en unas coordenadas x, y, horizontal, vertical, las horizontales, las fuerzas horizontales que van en dirección x son 0 y en y igual 0. ¿Ya? Bueno, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ya aquí está el sistema de referencia, acá está Q, ya la pelotita, ahí está L. Entonces vamos a decir que sobre esta pelotita, esta esferita, va a actuar la fuerza de tensión del hilo de seda, que le vamos a llamar T. Ahí está como vector, ¿ya? Ahí está el ángulo, ¿ya? Este de aquí X medio, ¿cierto? Acá está el sistema de referencia, acá está la fuerza eléctrica, que es repulsión, porque ambas son positivas, por lo tanto se repelen, ¿ya? Y hacia abajo está la fuerza del peso, que es la masa por la constante de aceleración de, que viene dada por la segunda ley de Newton, ¿cierto? Fuerza igual a m por a, donde la a es esta g que es constante para el peso. Entonces, esto está bien porque está horizontal, esto está vertical, ¿ya? Este es horizontal, este está vertical, el morado está vertical, esto está horizontal. La única que está oblicua es esta, que es la tensión del hilo de seda. Para eso vemos que este ángulo se copia acá por ángulo interno alterno, ¿se acuerdan? Este ángulo acá se copia acá. Y tenemos que, para ir de ahí para allá, subimos y después a la izquierda. Ya, este de acá, usando trigonometría, sería el coseno, porque está apoyado sobre ese eje, el coseno, por t. Ya, ese es t. T. ¿Ya? Y después este de acá, como está al frente, es el seno del ángulo por t. 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 ¿Ya? Es una t. ¿Ya? Entonces, veamos, las fuerzas horizontales son la fuerza eléctrica, y esta va en sentido contrario, entonces sería menos seno por t. El t es la magnitud del vector tensión del hilo de seda. ¿Okay? Y las fuerzas que van en forma horizontal son, vertical, serían el coseno de t, el coseno del ángulo por t, que es la magnitud del vector tensión. ¿Okay? Y la otra es la que está por morado, que va hacia abajo. Como va hacia abajo, va con negativo. De esta de acá, despejamos t, ¿ya? Ese pasa positivo, opuesto, y el coseno de t pasa con su inverso a dividir. ¿Okay? Y ese t lo reemplazamos acá. ¿Ya? Entonces, la fuerza eléctrica
es seno de t por t, la magnitud del vector tensión. ¿Ya? Entonces ese de ahí lo colocamos ahí. Eso de acá, habíamos dicho que la fuerza eléctrica era eso de ahí. ¿Ya? Entonces lo colocamos acá. Recuerden que es la constante de, proporcional de la ley de Coulomb. Y vemos que seno partido por coseno es tangente de teta. Por mg es igual a, y escribo todo eso de otra forma. 1 por q al cuadrado es q al cuadrado. ¿Ya? Ahora, tangente de t, cuando el ángulo es muy pequeño, ¿ya? La tangente del ángulo es o tiende al seno del ángulo. ¿Ya? Recordamos que cuando el ángulo es pequeño, el coseno de 0 es 1. ¿Ya? Y la tangente es seno partido por coseno. ¿Ya? Y si vemos acá en este triangulito, este era el L, que es el largo del hilo de seda. Esta es la distancia media. ¿Ya? Entonces tenemos que el seno de t va a ser el opuesto, x medios, partido por la hipotenusa, que es L. ¿Okay? Ya. Entonces, en vez de colocar acá tangente, vamos a colocar esto con morado. Aquí está. Ahí está con morado, mg, y copiamos lo mismo. ¿Ya? Bueno, acá el L pasa multiplicando, el 2 está dividiendo, así que pasa multiplicando, y el X se queda ahí. Con ese X cuadrado que va a pasar a multiplicar a X, va a quedar X al cubo. Ya ese 2 y ese 4 se van a simplificar, va a quedar un 2 abajo, y se extrae, o se le eleva todo a un tercio. ¿Okay? O se extrae la raíz cúbica. Ya, en ese caso, si hacemos eso, vamos a llegar a lo pedido. Ya, a ver, ¿qué pasa si la esfera, una de las esferas se neutraliza? Es decir, la toqué, ¿ya? Llegué y toqué la esfera y le quité su carga. Entonces ahí queda en carga igual 0. Si recordamos la ley de Coulomb, ¿ya? Ahí, si la carga es 0, la fuerza eléctrica es 0. Se vuelve un sistema mecánico, ¿ya? Pierde la electricidad. Pero este se va a balanzar, van a chocar, ¿ya? Y va a haber una transferencia de carga. ¿Ya? Aquí están las dos esferas, ya pronto a chocarse, y cuando se chocan se transfieren los electrones, que son los que están alejados y ligeros dentro del modelo de átomo de Bohr. ¿Ya? Y tenemos esta que es la carga inicial, tiene que ser igual a la carga final. La carga inicial era solamente una sola Q, porque esta era 0. ¿Ya? Y al final, en las transferencias, como el ejercicio de la resumen clase 2, ¿ya? El cese va a ser cuando tenga la misma carga en el final. Entonces estas son las nuevas cargas, ya por la transferencia que hubo ahí en la interacción. Entonces va a quedar Q igual a 2Q mayúscula. Ya, bueno, ahí se despeja el Q mayúscula. Ya, como me queda en adelante el mismo ejercicio, pero con Q mayúscula y Q mayúscula, yo puedo ocupar la fórmula de distancia que tenía acá. ¿Ya? Pero le voy a colocar X' porque no es la misma, porque en vez de esa Q, en el final va a haber esta Q mayúscula. Entonces va a quedar Q al cuadrado. ¿Ya? Si quiero verlo en función de la Q inicial, o sea, la Q chica, esa de ahí, tendría que colocar acá X medios. ¿Ya? Y ahí va a quedar Q chica al cuadrado y 2 elevado a 2 va a quedar 4. Se va a multiplicar por ese, va a quedar un 8 ahí. Ese es el ejercicio, clase número 3, resumen, ejercicio usando la ley de Coulomb.